Todo comenzó una noche de invierno en la pequeña localidad de Torrelodones, a las afueras de Madrid. Hacía poco que me había mudado a esa casa antigua, una construcción de principios del siglo XX que, según el agente inmobiliario, había pertenecido a una familia acaudalada que había abandonado el lugar en la década de 1960. El precio era sorprendentemente bajo para una casa de tal tamaño y en esa zona, pero no me importó, necesitaba un cambio de aires, un lugar tranquilo para concentrarme en mi trabajo como escritora. Torrelodones era el sitio perfecto. Un pueblo tranquilo, rodeado de montañas y naturaleza, donde el tiempo parecía transcurrir más lento. La casa estaba situada en una colina, rodeada de robles centenarios, y desde el balcón del primer piso se podía ver la Sierra de Guadarrama extendiéndose en la distancia. A simple vista, la casa tenía el encanto de lo antiguo, con sus paredes de piedra y techos altos, aunque presentaba signos evidentes del paso del tiempo. Pero lo que más me atraía era la sensación de aislamiento, necesitaba ese tipo de soledad para inspirarme y escribir. Al principio, todo fue bien. Me instalé rápidamente, desempacando mis cosas y organizando mi pequeño estudio en la planta baja. Las primeras noches fueron tranquilas, casi demasiado tranquilas. No había vecinos cercanos y el viento que soplaba entre los árboles era el único sonido que rompía el silencio. Me acostumbré a esa soledad, a los susurros del viento y al crujir ocasional de las vigas de madera. Sin embargo, después de la primera semana, comencé a notar algo extraño. Eran pequeños ruidos, casi imperceptibles al principio. Sonidos que atribuía al movimiento natural de la casa, un crujido aquí, un chasquido allá. Pero con el paso de los días, esos ruidos se volvieron más frecuentes, más nítidos. Venían del ático, un lugar al que aún no había subido. La verdad es que no tenía razón para hacerlo, la casa era lo suficientemente grande y había espacio de sobra para todas mis cosas en los 2 primeros pisos. Pero los ruidos seguían, cada vez más insistentes, como si algo estuviera allí arriba, esperando a ser descubierto. Una noche, mientras trabajaba en un capítulo particularmente difícil de mi novela, escuché un golpe seco, seguido de un arrastre. Me congelé en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El ruido venía directamente del ático, justo sobre mi cabeza. Me obligué a respirar profundamente y traté de convencerme de que solo era una rata o algún animal que había entrado a la casa en busca de refugio. Pero una parte de mí sabía que no era así. No pude concentrarme más en mi escritura esa noche. Los ruidos continuaron, primero un golpe, luego un arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo por el suelo del ático. Finalmente, no pude soportarlo más. Armándome de valor, tomé una linterna y decidí subir al ático para ver qué estaba pasando. El acceso al ático estaba en el pasillo del segundo piso, detrás de una puerta pequeña y polvorienta que apenas había notado antes. La escalera era estrecha y empinada, cubierta de polvo y telarañas. El aire era pesado y había un olor a humedad y madera podrida. Subí lentamente, con la linterna en una mano y el corazón en la garganta. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré frente a una puerta de madera vieja, casi negra por el tiempo. El pomo estaba frío al tacto, y me tomó un momento reunir el valor para abrirla. El ático estaba sumido en la oscuridad, solo iluminado por el haz de mi linterna que revelaba un espacio lleno de cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. El aire era más frío en el ático, y mi respiración se convirtió en pequeñas nubes de vapor. Me quedé quieta, escuchando, tratando de identificar la fuente de los ruidos, pero todo estaba en silencio ahora, un silencio opresivo que solo hacía que mi ansiedad aumentara. Avancé lentamente entre las cajas, mi linterna revelando objetos antiguos, un baúl de cuero desgastado, una silla mecedora cubierta de polvo, y un espejo alto con el marco dorado medio desmoronado. Todo parecía normal, hasta que mi linterna se detuvo en algo que no encajaba. Al fondo del ático, en una esquina oscura, había una puerta que no había visto antes. Era pequeña, más baja que las puertas normales, y estaba hecha de una madera diferente, más oscura, casi negra. El miedo se apoderó de mí, pero una curiosidad inexplicable me empujó a acercarme. La puerta no tenía cerradura, solo un pomo de latón que giró fácilmente en mi mano.
Cuando la abrí, el aire frío que salió de la habitación detrás de la puerta me golpeó como un bofetón. Parecía un cuarto secreto, oculto durante años. Entré, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, apenas lo suficientemente grande para contener un viejo armario y una cama de hierro forjado, cubiertos ambos con sábanas polvorientas. Las paredes estaban forradas con papel tapiz descolorido, que mostraba patrones florales apenas visibles bajo la suciedad acumulada. Pero lo que más me perturbó fue lo que estaba en la cama. Sobre la cama, sentada en el centro del colchón, había una muñeca. Era una muñeca antigua, de porcelana, con un vestido blanco amarillento y encajes que alguna vez debieron ser elegantes, pero que ahora estaban desgastados y descoloridos. Su cabello era negro, rizado y polvoriento, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían mirarme fijamente, como si estuviera viva. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en esa muñeca no estaba bien. La forma en que estaba sentada, perfectamente recta, con las manos apoyadas en su regazo, y esos ojos que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Era como si me estuviera observando, esperando que hiciera algo. Di un paso hacia atrás, sintiendo una creciente sensación de malestar. Quería salir de esa habitación, cerrar la puerta y olvidarme de todo, pero algo me detuvo. Miré a mi alrededor, notando que había algo más en la habitación, algo que no había visto al principio. Sobre el armario, medio oculto por una cortina de polvo, había un marco. Me acerqué con cuidado, y al limpiarlo, revelé una fotografía antigua. La fotografía mostraba a una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña, de no más de 5 años. La niña era idéntica a la muñeca que estaba en la cama. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la fotografía. No podía entenderlo. ¿Cómo podía una muñeca parecerse tanto a una persona real? De repente, sentí una corriente de aire frío en mi nuca y escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me volví bruscamente, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, solo yo y la muñeca, que ahora parecía más cercana, como si se hubiera movido por sí sola. El pánico se apoderó de mí. Salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí con un estruendo. Bajé las escaleras del ático casi corriendo, con el corazón latiendo descontroladamente. No me detuve hasta que estuve de vuelta en mi estudio, con la puerta cerrada y la luz encendida. Me senté en mi escritorio, tratando de calmarme, pero no podía dejar de pensar en esa muñeca, en la habitación oculta y en la familia de la fotografía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de la muñeca, esos ojos oscuros que parecían mirarme fijamente. Los ruidos en el ático continuaron, pero esta vez fueron más intensos, como si algo se estuviera moviendo con fuerza allá arriba. Al amanecer, tomé la decisión de abandonar la casa. No podía quedarme allí ni un minuto más. Pero cuando traté de irme, descubrí que no era tan fácil. Mi coche no arrancaba, y no había señal en mi teléfono móvil. Parecía que la casa no quería dejarme ir. Pasé el día intentando sin éxito reparar el coche, y finalmente, cuando la noche comenzó a caer, volví a entrar a la casa, resignada a pasar otra noche allí. Me encerré en mi estudio, tratando de ignorar los ruidos del ático, pero fue imposible. Eran golpes, arrastres, y lo peor, el sonido de pasos ligeros, como los de un niño, que caminaban por encima de mi cabeza. A medianoche, algo en mí se rompió. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Sabía que tenía que volver al ático, enfrentar lo que sea que estuviera allí. Subí las escaleras con el cuerpo tenso, preparada para lo peor. La puerta del ático estaba abierta de par en par, como si me estuvieran esperando. Cuando llegué al final de la escalera, vi que la puerta del cuarto oculto también estaba abierta. Una luz débil provenía del interior, como si alguien hubiera encendido una vela. Entré en la habitación con el corazón en la garganta. La muñeca estaba en el centro del cuarto, pero ya no estaba sentada en la cama. Estaba de pie, en el suelo, como si me estuviera esperando. Los ojos de porcelana me miraban con una intensidad que no era natural, y por un momento, juré que vi un destello de vida en ellos.
Sentí un mareo y un sudor frío en la frente. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo en esa casa, en esa habitación, era profundamente maligno. De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Corrí hacia ella, tratando de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Estaba atrapada. La muñeca estaba ahora más cerca, sus ojos fijos en mí. De alguna manera, sabía que no estaba sola en esa habitación. Podía sentir una presencia, una energía oscura y opresiva que parecía llenar cada rincón del espacio. El aire se volvió más frío, y el susurro que había oído antes regresó, pero esta vez era más fuerte, más claro. Era una voz de niña, suave y dulce, pero cargada de tristeza y odio. ¿Por qué me dejaste sola?, dijo la voz, resonando en las paredes. Me giré buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. La muñeca seguía mirándome, inmóvil, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no parecía solo una muñeca, parecía viva, como si los sentimientos de la niña de la fotografía se hubieran transferido a ese objeto de porcelana. Yo no te dejé, balbuceé, sin saber realmente a quién estaba respondiendo. La voz volvió a hablar, esta vez más fuerte, con un tono acusatorio. Me prometiste que siempre estaríamos juntas. Pero me dejaste, y ahora, nunca te dejaré ir. Sentí un frío intenso en el pecho, como si una mano invisible me estuviera agarrando el corazón. La muñeca dio un paso hacia mí, lenta pero inexorablemente. No podía moverme, estaba paralizada por el miedo. Sentí como si algo estuviera succionando mi energía, mi voluntad. Los ojos de la muñeca se fijaron en los míos, y por un momento, vi algo más allá de la porcelana. Vi a la niña, atrapada, enfurecida, sola. De repente, la puerta se abrió de golpe, y el aire helado de la noche entró en la habitación, rompiendo el trance en el que estaba. Aproveché el momento y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Bajé las escaleras a toda velocidad, sintiendo que algo o alguien me perseguía. No me detuve hasta que estuve fuera de la casa, respirando el aire frío de la noche como si fuera la primera vez que respiraba en horas. Con las manos temblorosas, traté de arrancar el coche de nuevo, y esta vez, el motor cobró vida. Sin pensarlo dos veces, conduje hasta Madrid, sin detenerme hasta llegar a casa de una amiga donde pasé la noche. Al día siguiente, volví a Torrelodones, acompañada de un equipo de mudanza. No iba a regresar a esa casa ni un minuto más del necesario. Recogí mis cosas en un tiempo récord, sin siquiera mirar hacia el ático. No quise contarles a los trabajadores lo que había sucedido, simplemente les pedí que fueran rápidos. Finalmente, cuando el último de mis objetos fue cargado en el camión, cerré la puerta de la casa por última vez, sintiendo una mezcla de alivio y temor. En los días siguientes, traté de investigar más sobre la casa, sobre la familia que había vivido allí, pero no encontré nada. Era como si todos los rastros de su existencia hubieran sido borrados. Los registros oficiales solo mencionaban que la casa había sido construida en los años 1920 y que había pasado por varias manos antes de quedar vacía durante décadas. No había menciones de muertes, ni de tragedias, nada que explicara lo que había experimentado. Finalmente, decidí dejarlo estar. Nunca mencioné lo que me sucedió a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. No quería que me tomaran por loca, y en parte, quería olvidar. Me mudé a otro lugar, lejos de Torrelodones, y traté de seguir con mi vida. Pero a veces, cuando me quedo sola en casa, por las noches, cuando el viento sopla fuerte, me parece oír ese susurro. Un susurro suave, casi imperceptible, pero que no puedo ignorar. Y sé que, aunque me haya ido, nunca estaré realmente libre de esa casa, de esa muñeca. Porque hay cosas que no se pueden olvidar, sombras que no se pueden escapar, no importa cuánto lo intentes. Y en el fondo, sé que algún día, tendré que volver. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, non se esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.